través de su gracia, ¿verdad? Verdaderamente hemos visto cómo este fin de semana, ¿verdad? Pues siguen subiendo, ¿verdad? Los positivos, siguen saliendo más personas con casos a nivel mundial. Aquí en nuestra isla vemos cómo los sitios se llenan aún con las personas no llevando las precauciones debidas que tenemos que llevar, pero por lo menos nosotros entendemos que cuidamos, entendemos que el Señor sostiene y nos guía todos los días de nuestra vida. Hermano, nuestras casas solamente están en el Rey de Reyes y Señor de señores. Así que le damos gracias a cada uno de los hermanitos que está aquí en la iglesia presencial, ¿verdad? Y a cada uno de los hermanos que están en sus hogares, que se han conectado, y a cada uno de las amistades, personas que nosotros hemos compartido, invitado, ¿verdad? Que se sigan conectando, ¿verdad? Y que sigan compartiendo con nosotros un nuevo espíritu, lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Que aún en los hogares, los que nos están viendo, y aún los que estamos aquí con mascarilla, en sus hogares, que no puedan estar aquí por la situación que está pasando, que eso no sea de impedimento para orar y exaltar al Rey de Reyes y Señor, sino que tengamos unos corazones dispuestos y sumamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Así que me gustaría, vamos a orar, pero que vayan buscando en su Biblia el Salmo 150, para luego poder leer la palabra del Señor. Y así todos orar, cantar, todos en un mismo espíritu. Amén. Oramos. Amantísimo Dios, Padre celestial, así sea toda la gloria y toda la honra en el cielo. Te doy gloria y honra, Señor, porque solamente tú te las mereces. Gracias, Padre, porque si estamos aquí, porque tú nos das las fuerzas, Señor. Si estamos aquí, Señor, para nosotros es un privilegio. Para ti ha sido un placer, Señor. Padre, tenemos un día más para poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanitos que ha podido llegar aquí, Señor, presencial a tu casa, y aún los que están en sus hogares, Señor, cuídalos y bendícelos de manera especial, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. El Salmo 150 dice de la siguiente manera: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterios y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalo de júbilo. Y el versículo 6 dice: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, si nosotros estamos aquí es porque el Señor nos ha placido de poder respirar. Y su palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que adoremos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Santo. Te adoramos.
Fuertes son porque tu poder se perfecciona en nuestra vida. Gracias, Señor. Fuertes son, solo mi roca es sobre la tempestad. Él es cese la alabanza en nuestra boca, que nunca cese la alabanza en nuestros corazones. Verdaderamente tenemos que estar sumamente agradecidos por lo que el Señor hace en nuestra vida, hermano. Y ahí donde usted está, dígale al Señor cuánto usted lo ama. Señor, cuánto yo te amo. Cuán agradecidos estamos cada uno de nosotros con Él. Pero también dígale ahí donde usted está, cuánto usted lo necesita. Sí entendemos que aún en medio del camino nunca estamos solos. Sí entendemos que aún en medio de la prueba y en medio de la tempestad, Cristo sigue siendo el Rey, hermano. Así que verdaderamente es un motivo de alabanza y de adoración. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 5. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Nuestra esperanza, nuestra confianza solamente está en esa persona, en ese Dios que tú y yo estamos esperando, que un día regresará y todo aquel que ha creído en Él estará frente a su presencia, justificado por la fe en Él. Así que sigamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios.
Gloria y honra al Padre, porque solo tú te la mereces, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Sí, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Padre Celestial, volvemos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos te pedimos, Señor, por nuestro pastor Francisco Javier Reyes, Señor, que es el instrumento en tus manos, Señor, para traer la palabra a tu pueblo. Palabra que tú has puesto en su corazón, Señor. Y que Él, Señor, traerá a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos tener nuestros oídos prestos, nuestros corazones, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. No tan solo escucharla, sino entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos gozamos de que estén con nosotros en esta mañana. Esperemos que ya mismo se arregle nuevamente el micrófono. Me gustaría que busquen ya en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 6, y vamos a tocar nuevamente los versículos del 12 al 19 que leímos la semana pasada, porque les mencioné que vamos a continuar llevando algunos principios de lo que es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada terminé con ilustración y quiero atraerle la atención, ¿verdad?, a que podamos recordar de un documental que hizo Will Bake, un universitario. Eso fue en el 2010. Y este documental precisamente trataba de concienciar sobre lo que significa realmente ser un cristiano radical, o lo que significa radicalmente seguir a Cristo. Y mencionábamos que el documental se centra en 4 estudiantes universitarios que se criaron en Texas buscando respuesta a sus propias preguntas sobre qué significa ser cristiano. Crecieron inundados de una cultura religiosa superficial, dice el documental. Y la idea que hay tras el documental es: cuidado con los cristianos como nosotros, que nunca han sabido realmente lo que significa seguir a Cristo. Una de las cosas que mencioné la semana pasada era: ¿qué sería si nosotros despertáramos
al otro lado del mundo, donde plasmadamente se ve una persecución contra la iglesia. ¿Qué sería de nosotros si en vez de tú levantarte esta mañana en tu camita, posiblemente tiene aire acondicionado o un buen abanico, te levantaras en un sitio donde si sales por la puerta diciendo que eres cristiano, puede que te cause la muerte, puede que cause que realmente no sigas viviendo? Y me acuerda algo que dijo un pastor en estos días, el pastor René Pereira Hijo, en la reunión de la asociación. El pastor se paró de la congregación y dijo lo siguiente: voy a tirar esta plumita, una plumita de un ave, y voy a soplarla, y al que le caiga la plumita, ese se va a ir con el Señor. Y él dice que empezó, sopló la plumita, y la plumita empezó a coger por toda la iglesia, y cuando iba a caer donde la persona hacía... No querían irse con el Señor. Y tú ves que realmente cuando tú notas este cristianismo, que debemos evaluarnos, porque la intención de nosotros llevar a que evaluemos nuestro corazón a este lado del planeta. Nosotros no estamos en otro lado del planeta, estamos en este lado, donde hoy en día se vive un cristianismo muy superficial. Y la realidad es que la Biblia es clara cuando dice que seguir a Cristo nos puede costar la vida. No importa en qué lugar del planeta tú estés. No importa en qué lugar del planeta estemos, seguir a Cristo nos debe costar la vida. Y nos puede llevar a que nosotros perdamos la vida. Por eso es importante que cuando estos muchachos que hicieron este documental, que realmente me gusta mucho lo que ellos mencionan, dice que crecieron inundados de una cultura religiosa superficial, y la idea que hay tras el documental es cuidado con los cristianos como nosotros, que nunca han sabido realmente lo que significa seguir a Cristo. Y les mencioné también que las enseñanzas de Jesús traen consigo la bendición, pero también la demanda. En esta parte que vamos a estar estudiando en la próxima semana, precisamente habla del sermón del llano, de la llanura. No es el sermón del monte, el Lucas lo menciona como sermón de la llanura, donde Jesús empieza a hablar de la bienaventuranza. Y él empieza entonces a decirle las bendiciones que tenemos de seguirle, pero a su manera. Y las bendiciones que tenemos de seguirle a su manera va a demandar de nosotros un compromiso genuino como cristianos del siglo XXI, donde hoy en día el 99.95% de las personas te dicen que son creyentes. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, yo quiero que tú vayas conmigo nuevamente y vamos a ver por qué queremos enfatizar eso. Porque yo lo que quiero, hermano, que usted tenga una punta de lanza de lo que entonces viene ahora el Señor enseñando con la bienaventuranza. Mira lo que dice la punta de lanza. Dice el versículo 12 del capítulo 6. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Quiero leer esta porción de la Escritura porque me llama la atención de que muchas personas, Jesús en su ministerio, en sus 3 años aquí en la tierra, él realmente también cuestionó eso. Porque a Jesús lo debemos seguir por quien es Él, por quien es Él, y no por lo que Él hace. Y no quita que el Señor pueda sanarnos, no quita que el Señor pueda libertarnos de los tormentos que tengamos y sanarnos de cualquier enfermedad. Pero Él quiere que tú y yo lo sigamos por quien es Él, no por lo que Él hace. Y eso es importante que nosotros tengamos en nuestra mente.
Y cuando nosotros vimos, resumiendo un poquito lo que hablamos la semana pasada, vimos 3 puntos importantes y vamos a continuar con eso. Pero antes de eso, para mí yo quiero que usted pueda entender que es una de las porciones más importantes de esta serie de Jesús, Caminando con Jesús, según el Evangelio de Lucas. Aquí nosotros vemos que parte, como podríamos decir, el llamado que cambió la historia. Cuando digo eso, hermanos, recordemos que Jesús entra en un momento histórico y profético en la ciudad de Israel, donde aquellas personas, hermanos, tenían muchas malas costumbres, enseñanzas distorsionadas de quién es Dios y cómo deben adorarlo. ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros entendamos cómo debe ser un discípulo del Señor? Porque precisamente hay muchas enseñanzas distorsionadas de quién es Dios y cómo debemos adorarlo. Mucha gente se enfoca en lo que es el legalismo, y mucha gente con el legalismo lo que hace es que saca a la gente de la iglesia. Y precisamente una de las cosas que viene enseñando Jesús cuando se fue a comer con los pecadores, con los ladrones, le estaba enseñando a aquellos religiosos: yo vine a saber a buscar a esa gente también. Pero eso no contaminó a Jesús como ellos querían hacer ver, sino que la santidad de Jesús era tanta, que era uno de los principios establecidos de la idea central de Lucas. La santidad de Jesús es tanta que en vez de contagiarse, Él le contagiaba esa santidad a otros. Y Él lo que hacía era que los llamó, los sanó, pero Él lo que quería que ellos vivieran una vida en santidad. Y Jesús lo que empezó entonces a hacer fue a modelarle eso. No solamente a sus discípulos, sino a toda esa multitud que lo seguía. Dice que dentro de esa multitud, hermano, que históricamente mucha gente seguía a Jesús, porque la fama se corrió. Mira todo lo que dice el pasaje bíblico. El pasaje bíblico, oiga conmigo. Dice que lo seguían y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, de los que había escogido y llamó, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Es importante, hermano, que nosotros podamos prestar muchísima atención a lo que dice este pasaje bíblico. Dice que habían venido para oírle. ¿Para oír a quién? A Jesús. Jesús entonces empieza a enseñarle a estos discípulos que escogió y a las multitudes cuáles iban a ser las reglas de juego de lo que significaba o iba a significar seguirlo a Él. Por eso, primero que nada, yo quiero que usted pueda ver estos principios para que podamos entonces más adelante, con lo que llevemos, poder entonces conectar todos esos principios y evaluar nuestros corazones. Y si hemos fallado en alguno, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo verdaderamente quiero ser un discípulo tuyo y quiero seguirte con toda mi fuerza, aunque me cueste la muerte. Por eso, hermano, lo primero que yo quise establecer la semana pasada, y vuelvo y lo repito, es que el llamado que vemos en esta porción es a la dejar de ser un espectador y convertirse en un hacedor. Oiga bien, muchos dirán: pero pastor, pero es que está bien, yo quiero seguir a Jesús con todas mis fuerzas, yo quiero seguir a Jesús como dice la Escritura, pero yo tengo una enfermedad que yo quiero que me sane. No quitamos, hermano, que Dios pueda quitar cualquier enfermedad. Esto no quita que Dios en este tiempo, hermano, y es Dios, no es nadie. No llamen a nadie, no vayan a campañas diciendo: tenemos semana de milagros, que viene entonces, porque entonces es de sanidad, porque ese no se va entonces a un hospital donde entonces puede estar a todo lo que está en un hospital. No, hermano, no se dejen engañar, que vamos a ver más adelante por un evangelio online. No, Dios puede sanarte de cualquier enfermedad, pero si Él quiere dejarte así para usarte de esa forma. La Biblia no lo muestra así. Cuando vemos que dicen que Pablo lo que tenía era una enfermedad, el aguijón que tenía, le oró 3 veces al Padre. Sin embargo, Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, yo me sorprendo cuando hay personas en los hospitales cristianas que han entendido eso, que están sufriendo, hermano, por una enfermedad terminal, y dice: Dios lo permitió porque Dios me quería aquí para yo hablarle a esta persona. Yo me acuerdo de unos hermanos que estuvieron con sus hijas enfermas en un hospital en San Juan, y me contaron su testimonio de lo que sucedió allí. Pastor, yo entiendo por qué Dios me llevó aquí, porque Dios tenía
un propósito con la persona que estaba a mi lado con su bebé. Tuvimos la oportunidad de predicarle el evangelio y esa persona se restauró con el Señor. Y sabe una cosa, ahora mismo sigue sirviendo en una iglesia en San Juan, pero allá en el área metro. Hermano, la experiencia la vimos con nuestras propias hermanas. Mi mamá decía eso. Dios permitió esto y mi mamá en medio de las hospitalizaciones de ella no cesaba de hablar de Cristo a los que estaban a su lado. La salvación es del Señor, pero sabemos, hermano, que Dios permite las cosas con un propósito. Y el propósito de Dios tenemos que entender que es siempre glorificar su nombre. Y nosotros vemos aquí que lo primero que queremos establecer es que el llamado que vemos en esta porción es a dejar de ser un espectador y convertirse en un hacedor. No importa la condición que tú tengas, no importa, hermano, de dónde tú eres, qué posición tienes en la sociedad. Dios te está llamando a toda la iglesia en este tiempo a que en vez de ser espectadores, seamos hacedores. Jesús llama a 12 hombres para que dejen de ver y vayan a hacer, a estar dispuestos a morir por su causa. Los llama a una transición de sus vidas, de espectadores a hacedores. Son llamados ahora al ministerio completamente. Ahora no van a ser discípulos, le dice el texto bíblico, serán también apóstoles. Dios no está llamando entonces a todo el mundo a ser apóstoles, nos está llamando a ser sus discípulos y realmente a enviarnos entonces a predicar el evangelio a toda criatura. En esa ocasión el Señor estaba preparando ahora el camino que entonces estos hombres iban a seguir para que tú y yo tuviéramos un evangelio que predicar. Si Cristo no hubiera llegado a la cruz, nosotros no estuviéramos aquí, hermano. No tuviéramos nada que hacer. Diríamos como Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero hermano, Cristo llegó a la cruz. Su misión principal era llegar a la cruz para que nosotros tuviéramos un evangelio que predicar. Y eso lo enseñó una vida por 3 años de modelaje a estos discípulos para que así pudieran entonces seguir dando instrucciones de cómo debe ser un verdadero discípulo del Señor. La semana pasada vimos primero que nada que estos principios que podemos aprender y ver, vimos 3 de ellos. El primero fue precisamente del versículo 12 que Jesús se fue a orar y estuvo toda la noche orando. Y vemos que orar con humildad y proceder con valentía. Lo vimos así porque vemos que Jesús nos está dando una gran lección. Las decisiones más importantes de nuestra vida, ministerio o en lo que sea, debemos tomar en oración. Nosotros no podemos tomar decisiones, hermanos, sin ir antes a consultarle al Señor. Y vemos aquí, hermanos, que hay una gran enseñanza. Ir a Dios es la clave antes de hacer cualquier cosa. Y eso es importante, hermano, que nosotros lo entendamos. No solamente eso, vimos que eran hombres comunes y corrientes. Eran pescadores o eran ladrones. Y el Señor llamó a esos hombres para que fueran sus apóstoles. Eran hombres, hermanos, que no tenían letra, como decían. Pero ven acá, como decía Juan Miguel. Pero ven acá, estos no son hombres sin letra. ¿Cómo es que entonces están hablando de esta forma? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y Jesús le había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo, Él le diría lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir. ¿Pero por qué, hermano? Porque estaban con el maestro, estuvieron 3 años con el maestro, hermano. Eran personas que eran como corrientes, pero sabían, hermano, de la palabra de Dios. Sabían, hermano, de lo que decía la Escritura, porque eran judíos, hermanos, que eran educados en eso. Conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pedro no se levantó en Hechos capítulo 1, capítulo 2, cuando empezó el primer sermón, a decir lo que él quiso decir. No, él empezó a decir lo que él ya sabía, inspirado por el Espíritu Santo. No, hermano, ellos no están borrachos, porque se cumple lo que dice el profeta Joel, que en los postreros días. ¿Dónde sacó eso Pedro? Porque lo había estudiado, lo había leído. Por eso es importante, hermano, que eran hombres comunes y corrientes, pero conocían la palabra de Dios. Leían la palabra de Dios. Hoy en día vivimos un evangelio donde malinterpretan el texto, donde dice, no, yo me voy y el Señor llena mi boca. Yo me voy, me paro y el Señor llena mi boca, porque dice que el Espíritu Santo me dirá lo que yo tengo que decir. Y ahí han salido, hermano, un montón de cosas. Por eso usted ve que no solamente cuando Jesús vino, había enseñanzas raras y enseñanzas que había que distorsionadas de quién era Dios y cómo debemos adorarlo. Todavía en este tiempo lo hay, hermano. Donde vemos los extremos, tanto el legalismo
como el liberalismo que se ve, hermanos, son extremos opuestos a lo que es un cristianismo radical. Yo les invito a que puedan leer cuando puedan el libro Radical de David Platt. Y queremos ver, hermano, ese libro también, darlo un momento como discipulado. Se llama Radical, de David Platt. Es un libro, hermano, que nos lleva a nosotros a entender qué es lo que realmente significa seguir a Cristo. Pero para eso también tenemos que conocer la Biblia. Pero vimos también que no solamente eran hombres comunes y corrientes, también eran hombres enseñables. Jesús no llamó a capacitados, Jesús capacitó a esos llamados. Y es importante, hermano, que aunque eran hombres comunes y corrientes, Jesús no escogió a estos hombres porque eran preparados, ni mucho menos porque tenían mucho conocimiento. Jesús los llevó, hermano, de la mano de la teoría a la práctica. Y Jesús mismo era su modelo. Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Y Jesús empezó a modelar lo que significaba y lo que significa seguirle radicalmente. Vimos esos tres la semana pasada. Y hoy yo quiero que tú puedas ver algunos que también nos pueden evaluar. Primero, debemos orar para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Segundo, Dios escogió a hombres comunes y corrientes. No tenemos que ser letrados, pero si lo somos, amén por eso, y Dios los usa también. Y tercero, hermano, como hemos visto, eran hombres enseñables. Estaban dispuestos a sacarse su parcela teológica para escuchar al maestro y seguirle como él decía. Y lo vamos a ver, hermano, en los próximos versículos de este capítulo. Pero también, hermano, vemos una característica importante de estos discípulos. No todos eran iguales. Oiga bien, este grupo que Jesús llama era muy interesante. Había diversidad. Eran diferentes en edades, en estatus social, en cultura, en profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermano, se complementaban. Las fortalezas de uno eran las debilidades de otros, pero unos a otros se ayudaban y se fortalecían. Y así debe ser, hermano, en nuestra iglesia de hoy. Nosotros sabemos que quien llama es Dios. Lo confirma la iglesia, pero quien llama es Dios. Y entonces esos hombres y mujeres también tienen que estar dispuestos a seguir las pisadas del maestro. Por eso es importante, hermano, algo. A pesar de tener muchas cosas en diferencia, estos discípulos tenían una sola cosa en común. Oiga bien, a pesar de tener muchas cosas diferentes, tenían una cosa en común. ¿Y sabes cuál es? Tenían a Jesús. Y con eso es suficiente, hermano. Tener a Jesús es tenerlo todo. Somos, hermanos, una iglesia diversa, socialmente y en muchas cosas, pero con algo en común. Y es precisamente eso. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, hermano. Y si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y es importante, hermano, que nosotros veamos que no solamente no eran iguales, estuvieron dispuestos a estar bajo autoridad antes de tener autoridad. Es un tema, hermano, muy importante en nuestra época. Usted sabe muy bien que hoy está el famoso llamado libro, de los libros que hay muchos, pero hay muchos que lo que llaman se centran en el hombre. No, tú ser primero, no porque tú eres el mejor, no porque tú esto, y tú lo otro, y tú lo otro. Y lo que hacen es subir siempre el ego y el orgullo de las personas. Y estos hombres, hermano, que una característica importante, estuvieron dispuestos a estar bajo autoridad antes de tener autoridad. Hermano, fíjense que Jesús está llamando a ser sus discípulos. Un discípulo significa uno que está dispuesto a ser enseñado. La palabra discípulo ahora que el Señor llama a estos dos es aprendiz, enseñado. Y ellos estuvieron dispuestos a ser enseñados. Significa humilde, siervo, seguidor, ser fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga bien lo que significa, hermano. Y lo que estuvieron dispuestos ellos a ser enseñados. Ser humilde, siervo, seguidor y a ser fiel. Estos hombres estaban dispuestos a escuchar, obedecer y seguir a Jesús. Antes de ocupar cualquier cargo de autoridad, estuvieron bajo autoridad. Un pastor amigo me enseñó una vez a un grupo de hermanos que nos dijo, para ser un buen uno, primero tienes que aprender a ser un buen dos.
Para ser un buen uno, primero tienes que aprender a ser un número 2. Y eso es importante, hermano, porque eso muestra también nuestra autoridad. Eso muestra también, hermano, que nosotros podemos, en la medida de lo posible, tratar de que veamos estas características en nosotros. Hoy en día muchos quieren ser líderes, pero pocos están dispuestos a ser discípulos y servidores primero. Jesús dijo, oiga bien, más adelante ahí, si quiere lo busca, en el versículo 40 del capítulo 6. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Oiga bien, hermano, lo que dice. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. No el que será superior a su maestro, será como su maestro. ¿Y a dónde es que quiere apuntar Cristo? En que tú y yo seamos como Él. Y Él hizo todo lo posible aquí en la tierra para que nosotros aprendamos eso. Pero muchas veces nos dejamos influenciar por el cristianismo superficial de nuestra época. Cuando nos vemos apretados en una situación, una decisión o algo que, oye, espérate, nos dejamos seducir muchas veces. Y yo quiero decirte algo, y lo estudiamos aquí hace poco. Las tentaciones del Señor son una guía para nosotros de cómo vencer la tentación. La tentación no es pecado, es caer en ella. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y así podemos apuntar a alguien para que nos ayude a seguir viviendo una vida donde veamos que la situación se pone difícil, no caer entonces en el cristianismo superficial. Cueste lo que nos cueste, hermano, miremos al maestro, sigamos al maestro. Por eso es importante, hermano. Él dice, versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Estos hombres estuvieron dispuestos a estar bajo la autoridad de Jesús antes de que se les otorgase autoridad a ellos. Y eso es importante, hermano. La humildad en la persona se nota también. Hay gente que dice, no, es que yo soy humilde. Y he aprendido con el transcurso del tiempo, inclusive en mi carácter personal, a cambiar eso. Porque muchas veces la persona que se jacta de decir lo que es, muchas veces no lo es. O la mayoría de veces no lo es. Una hermana me enseñó una vez, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Es un lema que hay. Y eso es una realidad. Por estos hombres, hermanos, estuvieron dispuestos a estar bajo autoridad de Jesús antes de que se le otorgara autoridad. Pero también no buscaron reconocimiento. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención de estos dos escogidos. Pero no todos ellos son mencionados en la Biblia de la misma forma. Solo Pedro es mencionado 180 veces en la Biblia. Usted sabe que hay un libro que se llama, que lo mencioné la semana pasada, 12 hombres comunes y corrientes, de John MacArthur, y hablan sobre Pedro, y precisamente MacArthur empieza a hablar de ese discípulo que escogió el Señor, y fue prácticamente el primero cuando estaba pescando. Ustedes vieron la historia aquí, y él le dice el impetuoso Pedro, el impetuoso Pedro. Sin embargo, Pedro, hermano, siempre era como el más aprontado, pero como quiera era discípulo del Señor, y a la larga él aprendió esa gran lección. Al final de su ministerio, Jesús en la tierra, que iba a ascender, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro tuvo que decirle, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo incondicionalmente. Entonces apacienta mis ovejas. Pedro aprendió una gran lección, pero era impetuoso. Pedro era discípulo del Señor y estuvo dispuesto a estar ahí bajo autoridad. Estuvo dispuesto hasta que le dijeran. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro una vez fue a cuestionarle algo, Señor, mira, la gente está yendo, mira, que nadie está contento. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú le dices eso a una persona en el siglo XXI, no solo se va, te llega un marshal emplazándote, una demanda. Me dijo Satanás, lo voy a demandar por eso.
Pedro estuvo dispuesto a que le dijeran, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y no era que Pedro no estaba haciendo algo malo, lo que estaba impidiendo era la voluntad del Padre. Y a eso fue que vino Jesús. Era una gran enseñanza ahí también. Por eso es importante, hermano, que estos hombres, hermano, cuando vemos aquí, no buscaron reconocimiento. No solamente eso, hermano, algunos tuvieron más reverencia, algunos tuvieron más relevancia que otros en algunas otras áreas, son mencionados, pero todos tuvieron el mismo nivel de importancia para Jesús y para la obra que se estableciera aquí en la tierra. Vengan que los haré pescadores de hombres. Jesús los miraba, hermano, incondicionalmente, sacando a Judas, el que lo iba a traicionar después. Pero como quiera estaba con él. Como que él estaba viendo cómo el maestro estaba enseñando lo que decía el maestro. Es importante, hermano, que notemos que el ser reconocido no era su objetivo principal. Ellos no sufrieron del mal de codicia de primer lugar. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez de Diótrefes? Diótrefes. Una vez me acuerdo eso, un amigo, para que tú veas cómo lo que hace el Señor. En sus comienzos del Evangelio, estaba en la iglesia y el pastor mandó a buscar a Tito. Y él se levantó y empezó a mirar para todos lados a ver si encontraba a Tito. No estoy hablando de Tito en la Biblia, el libro de Tito que está aquí en la Biblia. Él lo dice de esa forma, para que tú veas. Y después, hermano, el Señor lo escogió y lo llamó, y hoy en día es pastor. Pero en ese día, hermano, él no sabía ni quién era Tito. Él no sabía, hermano, ni qué eran los libros de la Biblia, pero estaba allí y se dejó moldear por el Señor. Hoy en día es pastor y él cuenta ese testimonio. Pero desde el principio no sabía qué era lo que estaba diciendo el pastor, pero estuvo dispuesto a aprender y estuvo dispuesto a ser enseñado. Diótrefes, hermano, da un ejemplo muy triste y lamentable en la Biblia. Yo creo que tú lo busques ahí en 3 de Juan capítulo 1, versículo 9. Es la única vez que aparece este nombre en la Biblia. Dice 3 de Juan 1:9. Juan escribe algo a la iglesia. Escribí algo a la iglesia. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolo injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, si no había escuchado de él, había escuchado de él. 3 de Juan capítulo 1, versículo 9 a 15. Qué triste, hermano, que tu nombre aparezca solo una vez en la Biblia y de esta forma. La codicia del primer lugar está arropando a los siervos y líderes de la iglesia hoy en día, mis amados hermanos. Son muchos los que quieren poder, pero para llenar un vacío existencial y una falta de reconocimiento crasa que tienen. Y evidencias tenemos en la Biblia. ¿Por qué tú crees que el Señor no cogió a ninguno de esos fariseos y maestros de la ley? Porque ellos tenían ese mismo problema. Querían ser los primeros, querían sobresalir. Y eso no es un discípulo del Señor. El discípulo del Señor está dispuesto a no buscar ningún tipo de reconocimiento, porque sabe que toda la gloria es para el Señor. El llamado a servir a Dios no es para hacernos famosos, es para hacerlo famoso a Él. No es para nuestra gloria, es para su gloria. Y estos hombres aprendieron eso. Lo penúltimo que quiero mencionar, y ha sido un tema muy controversial, y lo hemos enseñado en la iglesia, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver por encima, pero después vamos a estar trabajando con eso. Cuando digo que es un tema que ha creado controversia y diferentes interpretaciones dentro de algunos movimientos dentro de la iglesia, es que Jesús no llamó a las damas a ser discípulos. Oiga bien, Jesús llamó de primera instancia
a hombres a ser sus discípulos. Y no me malinterprete, quiero explicar esto brevemente. Llamó a hombres a ser sus discípulos. Lo primero que llamó fue a hombres. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre los cargos de responsabilidad pastoral en la iglesia era para los hombres. Las mujeres, hermanos, podían y pueden servir, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y en las iglesias locales deben ser los hombres. Y esa es mi posición personal y teológica sobre ese tema, hermano. Y lo hemos enseñado aquí. Y lo hemos visto, hermanos, por la Escritura. La Biblia es clara y hay evidencia bíblica. 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 3, Tito 1, que siempre se refiere al llamado de liderato dentro de la iglesia a los hombres. Siempre, hermano. Y sí pienso, hermano, que las mujeres pueden y deben ser parte fundamental de la iglesia. Oiga bien, hermano. Porque ya vi varias hermanas como mirándome mal. No, hermano, las mujeres tienen, pueden y deben ser parte fundamental de la iglesia. Y creo que pueden y deben enseñar a otras mujeres. Creo que deben dirigir ministerios. Creo que pueden servir en diferentes facetas. Pero discrepo de que deben ser pastoras. No se ven pastoras, hermano, en la Biblia. Por más que usted quiera sacar los textos de contexto, la Biblia no dice que hay pastoras. Siempre llamó ancianos, siempre llamó a pastores. Y creo que la mujer, como mujer sabia que edifica la casa, su primer ministerio debe ser su hogar y el respaldar el llamado pastoral de su esposo, del hombre. Y quiero ir aterrizando esto de esta forma. Mi esposa sirve en esta iglesia. Dentro de nuestro equipo de trabajo hay damas como líderes de ministerio, pero mi esposa ni ninguna de ellas es pastora. A veces vienen visitas y ven a mi esposa y la llaman, mire pastora, y ella, no, ella dice, no, yo soy la esposa del pastor. Si ustedes han escuchado algo contrario a eso, me avisan, pero ella siempre dice, yo soy la esposa del pastor. Y ella tiene su función. Las damas de nuestra iglesia que han sido enseñadas en lo que dice la Biblia saben cuál es su rol. Y Dios tiene, hermano, grandes cosas para las mujeres. Jesús, hermano, restauró la posición de la mujer al llegar a la tierra. Y lo podemos ver, hermano, en el transcurso del libro. Mujeres financiaron y apoyaron el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús estuvo rodeado de grandes mujeres de fe, pero a ninguna de ellas las nombró en posición de liderato en la iglesia. Usted no se ha puesto a pensar eso. Hubieron mujeres, hermano, que financiaron el ministerio del Señor. Estuvo rodeado de mujeres buenas, hermano, que estuvieron con Él, caminaron con Él. Pero ninguna de ellas la llamó al liderato en la iglesia. No vemos en el libro de los Hechos que al fundarse la iglesia mujeres ocuparan cargos de autoridad de nivel pastoral, donde comenzó la iglesia. Yo quiero ser algo, hermano. Yo quiero que las mujeres sigan discipulándose y orando para que se sigan levantando también, que me ayuden a orar. No solamente que sigan discipulándose y que puedan seguir enseñando a las mujeres más jóvenes, como dice la Biblia. ¿Tú crees, hermano, que no era importante la abuela y la mamá de Timoteo? Que Pablo las menciona, le da gracias a ellas porque ellas le enseñaron, lo instruyeron a su hijo en la palabra de Dios. Hay un gran trabajo en nuestra sociedad, mi amado hermano, que se lo hemos dejado al gobierno. Y es la instrucción de nuestros hijos. ¿Por qué tú crees que se ha levantado tanto lo de la ideología de género? Porque los que están ahora aprobando todo eso es que sus papás fueron, por causa, ¿verdad?, de la situación, muchos, ¿verdad?, la situación económica, pues tuvieron que irse a trabajar los dos, no tuvieron a quién dejar sus hijas o sus hijos, y entonces el sistema los educó. Y hoy en día están gobernándonos personas que no creen en ninguno de estos principios ni valores que nosotros como iglesia debemos enseñar a nuestros hijos. Y las mujeres, hermanos, tienen un rol
principal en eso. Oiga bien, hermano, quiero que las mujeres sigan discipulándose y que me ayuden a orar para que se sigan levantando hombres llamados por Jesús y mujeres para el servicio de la iglesia, pero con sus roles, hermanos, adecuados. Si todavía, hermano, tienen dudas de eso, se encontrarán peleando con Dios y no con nosotros, porque la Biblia es más que suficiente para decirnos cuál debe ser el rol del hombre y cuál debe ser el rol de la mujer. Ser madre es un rol, hermano, súper importante, no solamente en la parte de Jesús, en nuestra sociedad hoy en día. Y por último, no solamente vemos que el Señor llamó a hombres al ministerio, las mujeres tienen un rol también primordial también, pero tanto los hombres como las mujeres que Dios llama estaban dispuestos a morir por la causa. Yo creo que busque conmigo nada más un pasaje en Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35, que lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35. Estuvieron dispuestos, tanto mujeres como hombres, a morir por la causa. ¿La causa de qué? Oiga bien. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, ¿qué dice ahí? La salvará. Oiga bien, mi amado hermano, ¿qué es lo que está demandando el Señor aquí? Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, mi seguidor, mi aprendiz, y esa palabra ahí traducida es esa, aquel que va a seguir al Señor hasta la cruz. Mire lo que dice: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Exceptuando a Judas, el Iscariote, cada uno de estos hombres sufrió por ser fiel a su llamado y por predicar la palabra de Dios. Sufrieron y murieron por estar dispuestos a compartir lo que habían visto y oído. Se convirtieron en mártires por causa del evangelio. Sufrieron porque tomaron su cruz y siguieron a Jesús. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, un libro como devocional que habla de todas las historias de personas que desde siglos pasados murieron y cómo murieron por Jesús. Ahí está también la vida de los apóstoles, de cómo estuvieron dispuestos, hermano, a morir por la causa. Hermano, la clase de ejemplo que nos dejaron estos hombres, a veces me pregunto si yo estaría dispuesto a lo mismo que pasaron ellos por la causa del evangelio. Y tú te podrías hacer esa misma pregunta. ¿Qué estarías dispuesto tú hoy a hacer por Cristo? ¿Tú sabes una de las cosas que nosotros hemos visto en este tiempo de pandemia? Es que se ha cumplido el pasaje del Salmo que dice: joven fui y he envejecido. El salmista David dice: y no he visto justo desamparado que mendigue el pan. Hermano, ese texto bíblico, viéndolo en el tiempo que estamos viviendo de pandemia, es trascendental para que nosotros nos demos cuenta si realmente somos llamados por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él dice ahí en su palabra y en su promesa que no hay justos, no hay personas que realmente crean en el Señor, que sean de su discípulo, que haya mendigado pan, que haya tenido que hacer algo que realmente sea mendigar y ofender el nombre de Dios, por decirlo de una forma, y no me malinterprete. Cuando yo digo ese pasaje, hermano, en este tiempo de pandemia, Dios nos ha sostenido de una forma increíble, hermano, inclusive nos ha dado de más. Nos ha dado de más.
Y ese texto bíblico nos debe nosotros decir y evaluar. Wow, espera. Estos hombres estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Ahora volvamos entonces al siglo XXI, donde hoy tú ves, oiga bien porque no te la quería poner fácil, tenemos que evaluar nuestro corazón, donde el Código Civil, ahora, si usted lo ve bien, no está nada a favor de nosotros como iglesia, no está nada a favor de nosotros como familia, no está nada a favor como la primera institución de Dios, hermano, la familia. Todo eso, hermano, que usted está viendo ahí, ahora es que se nos van a apretar los tornillos a nosotros como cristianos. Si vamos a estar dispuestos a ceder a eso, o estaremos dispuestos a decir, no, yo en mi casa serviremos a Jehová, y si hay que ir a la corte, por eso voy a la corte. A lo mejor todavía no estamos aquí en el tiempo de que te van a matar o te van a meter preso. Bueno, preso te pueden meter, créanme. Eso es lo que viene, el Código Civil ya firmado. Cuando usted se oponga a cualquier cosa de esa, o de la instrucción que quieren hacer en la escuela, lo que sea, usted, hermano, va a tener que ir a abogado para que lo defienda. Sí, tenemos derecho, pero todas esas cosas, hermano, es persecución. Entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a prepararnos firmes. Y si que hay, pues si usted tiene los recursos, lo que sea, tiene que ir al abogado. No, yo mi casa los defiendo, voy a ir hasta lo último por mis hijos. Eso nos va a costar. Ahí es donde podemos ver entonces una diferencia de un cristiano superficial a un cristianismo radical. Eso se va a estar viendo aquí en Puerto Rico, hermano. Eso ya se está viendo en Estados Unidos. Se va a estar viendo aquí en Puerto Rico. ¿Qué aprendemos, hermano, de estos principios? Para finalizar, como te empecé diciendo, las enseñanzas de Jesús trae consigo bendición, pero también trae demanda. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Requiere una revisión completa de nuestra vida. Oiga bien, hermano. Las enseñanzas de Jesús trae consigo bendición y demanda y requiere una revisión completa de nuestra vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Jesús que me llamó a servirle? Hermano, el cristianismo superficial puede pasar el examen en algunas iglesias. No, y esto me llamó mucho la atención. El cristianismo superficial puede pasar el examen en algunas iglesias, pero no pasará el juicio de Dios. ¿Te acuerdas que te mencioné que el miércoles pasado, que me aterra, hermano? Mateo capítulo 7. Señor cerró la puerta. Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Muchos cristianismos superficiales que se quedarán afuera. ¿Qué más aprendemos de esto, hermano? Aprendemos que Dios nos está llamando a todos a seguirle a su manera, no a la manera de nosotros. Dios nos está llamando a seguirle a la manera que Él ya escribió y estableció en su Biblia. Sin importar nuestro pasado, estatus social, cultura, preparación y conocimiento, Jesús quiere usarnos a todos para su gloria. Pero mi querido hermano, para seguirle se requiere humildad, obediencia y estar dispuesto a ser su discípulo. Con todas estas principios que hemos establecido aquí, hermano, en estas dos predicaciones. La vida del cristiano, hermano, la vida cristiana y servicio a Él no es color de rosa como mucha gente lo quiere proyectar. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber y estar dispuestos a sufrir por su causa. Tenga cuidado, hermano, con los mensajes que le venden un evangelio de espectáculo, donde quieren solamente, no, vente alegría, bomba, no, y el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar lo otro. Pide por tu boca que el Señor te va a dar. Tenga cuidado con eso, hermano. El cristianismo que dice aquí te puede costar la vida. Tengan cuidado con esos que predican un evangelio light, donde tú eres el centro del mensaje y que Dios quiere que vivas una vida de rey. Eso es mentira del diablo, hermano. Los hombres que Dios usa son los que están dispuestos a enrollarse las mangas y sufrir por la causa de Cristo. Pero eso también es para las mujeres.
Empecemos, hermanos, siendo los número 2 y que Jesús sea el número 1 en nuestra vida. Empecemos mostrando que somos buenos padres en nuestra familia, enseñando y modelando que Jesús es nuestro 1. Hay una gran recompensa para los que estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestra vida por la causa del Evangelio de Cristo. Y quizás no reciba recompensas monetarias ni reconocimiento, quizás pase desapercibido por los hombres, pero si haces lo que Jesús te manda, si sigues su llamado, un día de estar en su presencia, te dirá: ven, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, disfruta de tu recompensa. Hermano, hagamos un compromiso radical con seguir a Cristo. Vivir por su causa, no por la nuestra. Padre, que estás aquí, Dios te está llamando a servirle. Madre, hijo, hija, que estás aquí, Dios te está llamando a servirle, pero primero te llama al arrepentimiento y lo reconozca como tu Salvador. Eso es lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y si te has identificado con alguno de estos principios, de forma que estás haciendo lo contrario a los discípulos, yo te invito a que le pidas perdón al Señor y nos arrepintamos de nuestro pecado y que estemos dispuestos a vivir un evangelio, un cristianismo radical. Hagámoslo por Jesús. Hagámoslo por Jesús. Él hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Vayamos a Él en fe y arrepentimiento y pidámoslo que nos perdone y que nos ayude a estar dispuestos a seguirlo por lo que Él enseña aquí. La próxima semana, hermano, estaremos viendo qué es lo que Él empezó a enseñar y fue tan chocante para los fariseos. Y esas bienaventuranzas que usted va a ver van a demandar una demanda. No solamente en este siglo, en el de ahora también. Por eso yo te invito, hermano, a que evalúes tu corazón. Primero, ora al Señor. Vamos a estar puestos en pie, hermano, vamos a orar. Ora al Señor. Estés dispuesto a ser su discípulo. Está llamando a que seas su discípulo. Y que todas estas características que vimos aquí las podemos ver, hermano, en nuestros corazones. Estamos dispuestos a ser el número 2 para que Jesús sea el número 1 en nuestras vidas. Estemos dispuestos a ser enseñables. Dios está llamando a hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros que estamos aquí, hermano. Porque Dios no mira los títulos. Dios lo que está mirando es el corazón. Y Él sabe que aquí hay corazones dispuestos. Y yo sé que aquí hay corazones dispuestos. Y hay corazones dispuestos que están sirviendo. Pero, hermano, esta pandemia me ha hecho ver que la causa de Cristo va mucho más allá de nuestro encierro. Dios nos está poniendo a ver nuestros corazones. Y le doy gracias a Dios por eso. Y he decidido devolverle la vida al que me la dio. Y quiero vivir para Él, hermano. Cueste lo que cueste. Quiero vivir para Él. Y yo te exhorto, tú que estás aquí, todos aquellos que me están viendo, vivan para Cristo. Créeme que las recompensas están ahí para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Que sabemos, Padre, que estos principios que están establecidos, Padre amado Jesús, a la hora de cuando vemos cómo fue que escogiste a tus discípulos, Señor. No miraste a aquellos religiosos que tenían algún tipo de conocimiento, pero se habían dejado llevar por las corrientes de este mundo malo y perverso. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas, Padre, llenándonos de ti. Que tu Espíritu Santo, que es el consolador, aquel ayudador, sea dirigiéndonos y ayudándonos a seguir viviendo una vida que te agrada a ti. Sabemos que esto no lo vamos a hacer si no te entregamos nuestra vida por completo, Señor. Por eso esta hora, Señor, con un corazón, Padre amado, arrepentido, te pedimos perdón, Señor, de nuestros pecados.
Queremos, Señor Padre, que tú quites el orgullo, que tú quites, Padre amado, todo aquello que nos ciega, que no veamos, Señor, tu palabra como tú la estás enseñando y que podamos ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Podamos cumplir, Señor, con tu demanda, Padre, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia a que en esta travesía que estaremos comenzando de cómo tú viviste y cómo enseñaste aquí a través del libro de Lucas, podamos nosotros, Señor, evaluar nuestros corazones y ver, Señor, como decía el salmista, si hay camino de perversidad, que tú nos limpies, Señor, porque queremos estar dispuestos a morir por ti, Señor. Queremos estar dispuestos a vivir radicalmente para ti, para tu gloria. Que los hombres y las mujeres, los jóvenes, estén dispuestos a radicalmente vivir para ti, para tu gloria, Señor. Cueste lo que nos cueste, Dios. Porque tú prometiste estar con nosotros todos los días. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. En tus manos los ponemos, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero nunca, Señor, de tu presencia, Padre. Sigue guardándonos, Padre, de esta pandemia. Sabemos que sigue, Padre amado, esto allá afuera. Te pedimos que tú nos cuides de todo esto que está aconteciendo, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre amado, en medio de esto, a poder ser fiel a ti, Padre amado. Cuidarnos, pero, Señor, que no dejemos de predicar tu palabra, Señor. Con nuestros hechos, Señor, Padre amado. Con nuestra conducta, Padre amado Jesús. Que podamos, Señor, ser aquellos que dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ayúdanos, Señor, danos fuerza en este tiempo que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Pueden sentarse brevemente, entonces lo que nos vamos despidiendo. Como mencionamos, hermano, vamos a estar despidiéndonos de esta forma, esta área de acá, ya la puerta.